Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra, que la gracia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. La palabra del Señor nos muestra en Apocalipsis 1, verso 8, a través de Juan, quién es Dios, quién es el Señor. Aún en los tiempos finales, quién sigue siendo el Creador. Dios nos dice que Él es el Alfa y Él es el Omega. Dios nos dice que Él es el principio y Él es el fin. Dios nos muestra a través de Juan que el hombre vería para estos tiempos de apostasía que la iglesia del Señor a nivel de naciones está viviendo. La iglesia del Señor está bajo apostasía. La palabra del Señor nos muestra, no tan solo en Apocalipsis, que el hombre vería para el fin del mundo, para los tiempos de preparación, para los tiempos en los cuales la iglesia se debe de comenzar a preparar para la venida del Maestro. La palabra del Señor también nos muestra en Mateo 24 qué el hombre tiene que hacer, cómo el hombre se daría cuenta que la venida del Señor está tan cerca como nos muestran los tiempos. ¿A qué se refiere Dios cuando nos dice en Mateo 24, miren los tiempos? Observando los tiempos, van a ver, van a entender que mi venida está cerca. Dios, cuando nos habla de los tiempos, Dios nos habla de su iglesia. Dios nos habla de su altar, de aquel altar que Él desde el principio le entregó al hombre la responsabilidad para que éste formase y crease, para que allí el hombre llegara a adorar y a glorificar el nombre del Señor. Dios se refiere a aquel altar, el cual Él envió desde el principio al hombre a crear para Él. Dios nos dice, miren los tiempos. Según los tiempos, van a poder entender cuándo mi venida está cerca. Dios nos habla no tan solo a través de Mateo 24. Dios también direcciona al hombre a través de Mateo 25. Dios siendo espíritu, el hombre para conectarse con Dios, el hombre necesita hacerlo en el espíritu. Dios no tiene nada que ver con la carne. Cuando el hombre rechaza la palabra del Señor, el hombre rechaza aquel alimento que Dios tiene para sanar el espíritu del hombre, para guiar al hombre, para direccionar al hombre y para fortalecer el espíritu del hombre. No hay nada que pueda sostener al hombre espiritualmente fuera de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice en Mateo 25, ella nos muestra y nos revela 5 vírgenes insensatas que ignoraron la venida del Hijo del Hombre. La palabra del Señor nos dice que estas no llenaron sus vasijas de aceite. Dios le exhorta no tan solo al hombre que mire los tiempos, sino que Dios le exhorta a la iglesia que llene sus vasijas de aceite,
porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, dice el Señor. Hubieron 5 vírgenes que no se prepararon, pero hubieron 5 vírgenes que llenaron sus vasijas de aceite. Dios direcciona al hombre a través de su palabra. La palabra del Señor es espíritu. La palabra del Señor direcciona al hombre en el espíritu. Dios le muestra al hombre la santidad de él. Dios le muestra al hombre de qué manera se debe de mantener. La palabra del Señor nos muestra y nos revela que nada inmundo va a entrar a la presencia del Señor. Dios formó y creó un remanente desde el principio para que éste formase y creara una casa para el Señor, un altar para el Señor. Este remanente que Dios formó y creó, este remanente debía seguir la dirección del Señor espiritualmente. Dios no es hombre. Todo lo que Dios creó desde el principio debía de mantenerse como Él lo formó y como Él lo creó. Todo lo que Dios le presentó al hombre, todo lo que Dios le pidió al hombre que hiciese para Él, el hombre lo debía hacer desde el principio en el espíritu. Esto porque Dios es espíritu, Dios no es hombre. La casa que Dios desde el principio envió a hacer para Él, el hombre debía prepararla y mantenerla como Dios se la pidió. Dios, siendo santo y siendo puro, de esta manera el hombre debía mantener todo lo que le pertenece al Señor. Dios le presentó al hombre desde el principio a un enemigo. Dios le presentó las características de este al hombre. Dios le presentó todo lo que venía de Satanás al hombre. Dios le presentó al hombre cómo derribar a Satanás. Satanás no va a tomar a nadie por inocente. Satanás, siendo espíritu, inmediatamente el hombre desobedece al Señor. Él va y se sienta en la casa de Dios y se hace pasar por él.